Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Querétaro con Futuro, este diálogo con los grandes personajes que han hecho grande a nuestra ciudad y a nuestro estado. Y hoy nos acompaña el gran Ricardo Ortega Septién, mejor conocido como Coca y también mejor conocido como Uva. Ah, también. entre muchos otros nombres que ha tenido el gran Coca. Un referente de la actuación, del mundo artístico, de Querétaro. La verdad, Coca, es que si alguien representa los valores artísticos, pero también la esencia queretana, eres tú. Y muchas gracias por estar aquí en Querétaro con Futuro para hablar de arte, cultura, teatro y Querétaro, la ciudad de Querétaro. Muchas gracias por estar aquí. No, Coca. gracias a ti por invitarme. Muchas gracias. No, un honor, mi Coca, un honor. Oye, a ver, cuéntanos un poquito. Hoy el Teatrito La Carcajada, Queretanas Asesinas, etcétera. Pues es referente. Yo creo que son muy pocos los queretanos que no han ido a alguna de estas obras, que no han ido al Teatrito de la Carcajada. Pero cuéntanos, desde tu perspectiva, ¿cómo ha sido la evolución en toda tu trayectoria del teatro en Querétaro? ¿Qué hace falta? ¿Qué ha sido bueno? Pero ¿cómo ha sido esta evolución y sobre todo para que la gente se empape del arte y cultura aquí en la ciudad de Querétaro? Bueno, pues el Querétaro gozamos de ser el segundo corredor más importante de teatro en el país. Y no es un dicho, en realidad somos el lugar que más espacios independientes tenemos, el que más compañías, que más actividad teatral hay. También cultural, pero teatral sobre todo. Y yo creo que hemos tenido la fortuna de que los teatros independientes nos hemos ido derivando uno de otro. Los cómicos de la Legua, que pertenecen a la Universidad Autónoma, de ahí se generaron, ya como espacio independiente, el Corral de Comedias con la familia Rabel, con Don Paco. Y de ahí se han derivado otros, el Teatro Sol y Luna, la Casona del Árbol en su tiempo. Y bueno, de ahí venimos también nosotros con el Teatrito La Carcajada, y de nosotros gente que ha trabajado con nosotros después puso su teatro, como la Mirruña Teatro, el Jaja Teatro y etcétera. Somos muchos teatros. El Foro de la Fábrica, que es muy importante también. Claro. Y entonces creo que ha sido, pues, sobre todo la sociedad, ¿no? O sea, sí el gobierno que apoya, sí los artistas y la comunidad artística, pero es una sociedad ávida de recibir cultura, arte, de empaparse. Y yo creo que eso habla mucho de una sociedad evolucionada, Claro. ¿no? O sea, no solo industrializada, no solo que crece, no solo que es potente económicamente, sino que tiene alma, porque pues, si le quitáramos a Querétaro lo artístico, pues se quedaría como una ciudad industrial. Exacto. Como hay tantas en el país, ¿no? Así es. Que crecen mucho, que tienen mucho dinero y mucha inversión, pero en realidad que no se siente una identidad. Y creo que en Querétaro hemos logrado construirlo. Falta mucho. Creo que es un buen momento de que miremos hacia adentro. Siempre crecimos mucho hacia afuera, atrajimos muchas cosas, como sucede en otros ámbitos de la economía y la sociedad local. Pero es momento de ver a nuestros artistas y motivarlos a que tengan su propio teatro, tengan su propia compañía, Claro. que se vuelvan autosuficientes, ¿no? Somos el segundo corredor teatral del país. Sí. De ese tamaño es el dinamismo del sector aquí en Querétaro, y que también es bien importante que, obviamente, quien nos esté escuchando se empape y participe y asista. Y también estamos trabajando de cómo justamente hemos estado exponenciar el megáfono de todas las obras que se realizan en Querétaro, Coca. Pero ahora cuéntanos de ti, ¿de dónde surgió esas ganas? Eres una persona muy talentosa, has dedicado en el ámbito musical, en el ámbito teatral, la actuación. Pero ¿cómo surgió, Coca? ¿Cómo surgió tu decisión de quererte dedicar a esto? Fíjate que de chiquito en casa de mis abuelos el arte estaba muy presente, de mis abuelos maternos. Mi abuelo fue escritor y cronista de Querétaro. Así es. Y mi abuelita también era escritora, entonces como que siempre la vena artística estaba presente ahí, aunque no había tantos artistas en mi casa. Pero mi abuelita escribía pastorelas y me hacía actuar, y a mí me gustaba mucho. Y ¿Desde niño? Desde niño, sí. Pero luego en la adolescencia pasó algo conmigo que la verdad es que lo he llevado incluso a terapia, y no recuerdo algún evento que me haya vuelto como muy tímido. Me volví muy tímido en la adolescencia. Fíjate. Entonces, sí, pero ya como patológico. O sea, como que de repente ya no quería ni salir a fiestas ni nada, ¿no? Me volví muy inseguro. Y mi papá tuvo el acierto, junto con mi mamá, de llevarme al Corral de Comedias. Ajá. Y con el maestro Luis Rabel tomé mi primer curso, y haz de cuenta que me transformaron la vida.
Y eso es lo bonito del arte. El arte cambia vidas, salva vidas, Literalmente. salva sociedades, construye. Y eso yo lo viví en carne propia, lo he vivido en mi compañía y con muchos compañeros y compañeras. Y desde entonces no dejé de hacer teatro. También empecé a hacer música en la preparatoria. Y gran parte de la prepa y un poquito de la carrera me dediqué a la música. Muchas giras y todo, hasta que un día decidí mejor dedicarme solo al teatro porque las dos era muy complicado, porque en la música hay que estar viajando mucho. Y junto con Chito nos planteamos la idea de hacer base en Querétaro, de no ir a buscar el éxito en otro lado, sino de buscarlo acá. Y bueno, pues nos ha dado oportunidad Querétaro de ser un trampolín, porque también hemos tenido chance de llevar nuestro trabajo a muchas ciudades, pero siempre teniendo como base acá el teatrito. Con el gran Chito Izquierdo también, que le mandamos un saludo enorme. Sí. ¿A qué edad empezaste entonces en el coral de comedias? 14, 15 años, yo creo. Sí, como 16 años tenía. Y luego se entró el tema de la música. Así es. Y que, digo, a ver, obviamente ya te dedicaste al al teatro, pero ¿qué disfrutabas de la música? O sea, que digo, también era muy bonito también. Sí, muy padre. La verdad es que... O sea, la exigencia de estar en las dos era muy Sí. grande, entonces. Sí, pero en la música es distinto, porque en la música el contacto es como muy frontal con la gente. Y también a veces te toca como músico que, por ejemplo, estás tocando y la gente está platicando, ¿no? Entonces no hay la misma atención que en el teatro, y en la música hay que ganarse esa atención. Cuando tú vas a un teatro, pues ya vas dispuesto a sentarte y a ver lo que ocurre. Correcto. Será rara la gente que no te pone la atención, pero en la música, pues sí era un reto. Extraño eso, la verdad, extraño como el contacto directo con la gente, y pues sí, el hacer música en sí me encantaba. Oye, a ver, ahora también has estado en grandes producciones también, incluso no nada más teatro. Has estado también en producciones de televisión, de cine. ¿Qué te gusta? Bueno, más bien para los que evidentemente no somos expertos, ¿qué diferencia es el teatro al cine, la televisión? ¿Y qué disfrutas más? Yo creo que, obvio, tienen muchos retos los dos, yo evidentemente supongo, pero yo creo que la exigencia teatral es todavía más. Yo creo, desde mi ignorancia, porque en la tele o en el cine pues cortas, Sí. hay algún error, etcétera, pero en el teatro yo creo que la exigencia es más, ¿no? Pues yo creo que tienen todo su ciencia y su expertise. O sea, sí dicen que el actor que se forma en el teatro tiene la capacidad de hacer otras cosas. Justo por eso, porque tiene la capacidad de mantener por 2 horas o más un personaje, que eso podría ser lo más difícil, y que pueda suceder lo que sea. Yo amo profundamente el teatro porque es el ser humano frente al ser humano, representando la vida en ese instante. Y solo pasa una vez. Por más que la obra sea igual y tú la puedas ir a ver 3 veces, solo está sucediendo una vez, porque solo eres tú que estás en el público, y somos nosotros recreando la vida allá arriba. Entonces eso es lo hermoso del teatro, y por lo cual no ha muerto a lo largo de la historia, ¿no? Claro. El cine es el arte de artes y tiene una mezcla de muchísimas cosas. La verdad, yo lo sufro más que lo disfruto. O sea, las pocas veces que he tenido la oportunidad de hacer cine, específicamente en una película grande que estuve recientemente, pues sí me di cuenta que me faltan muchas herramientas, que pues tengo que aprender muchas cosas más acerca del cine, porque dicen corte y yo tengo que soltar el personaje, o tienes que empezar una escena cuando... O sea, la escena, por ejemplo, ahí que yo empecé haciendo fue la escena final de la película. Fíjate. Y entonces, pues en la cabeza tienes que tener muy bien estudiado el guión, y después haces la otra parte. Hay partes que no entiendes, hay partes que no las haces con el actor, sino directo a la cámara. Y yo no estoy acostumbrado nada a eso. O sea, yo necesito la réplica de los otros actores. Correcto. Entonces, pues sí, es un reto y es toda una ciencia. Tienes que generar las emociones de la nada, literalmente. Exacto, imaginarlas y generarlas. Y además, ¿sabes una cosa? Que creo que en lo que yo considero que podemos ser buenos en nuestra compañía, y específicamente yo, es que he desarrollado oído para tener el pulso del público. Entonces yo escucho si se están riendo, si comentan cosas. Y eso no lo tienes en los otros medios, ni en la televisión, ni tampoco en el cine. Entonces, pues bueno, sí son muy distintas, las disfruto mucho, me gusta aventarme los retos, pero pues, sin duda mi casa es el teatro. Y aparte, yo creo que, a ver, yo todas las producciones que he visto tuya y de Chito, o sea, donde has estado, todos son de la más alta calidad. O sea, de verdad es una calidad garantizada. Y yo creo que viene de esta retroalimentación que tú haces, ¿no? Que todo el tiempo estás percibiendo
qué funciona, qué no funciona. Por eso siempre la calidad está garantizada. Yo asumo que también son muy exigentes. Eres muy exigente en los productos que presentas a la gente, ¿no? Ay, pues sí, somos muy autocríticos, la verdad. Luego hasta siento que nos pasamos y los actores y actrices que están con nosotros la sufren Ya feo. me imagino. Porque yo llevo tantos años actuando con Chito que yo me entiendo muy bien, pero si entra alguien nuevo, por ejemplo, la velocidad con la que nosotros hacemos el humor, pues es muy distinta a la velocidad que se hace en otros lados. Incluso el humor va avanzando, ¿no? O sea, platicábamos hace tiempo con el Caballo Rojas, que fue un gran comediante y que hizo muchas películas y hacía teatro, y nos decía que en sus tiempos ellos soltaban cada 5 minutos de la obra un chiste. Y ahora nosotros, si no soltamos un chiste cada 20 segundos o 15, Madre estamos de Dios. fritos, ¿no? Madre de Y eso Dios. tiene muchísimo que ver con la nueva dinámica de las redes sociales. O sea, con el scroll, si me atrapas, estoy dentro y si no, estoy fuera. Y eso lo hemos vivido a lo largo de este tiempo que llevamos con el teatrito y con la compañía. El humor ha evolucionado y ha cambiado muchísimo y tenemos que estarnos adaptando y pues también nosotros vamos creciendo y hay cosas que yo no entiendo nada. Yo le pregunto a mis hijos sobre chistes o cosas que salen en el TikTok que no entiendo nada y que bueno, intentamos meter a la obra para también atraer y formar públicos nuevos, ¿no? Fíjate, eso sí nunca lo habría pensado, ¿eh? Sí. Y que eso te pasa en lo político. Acá de este lado, si en tus publicaciones no estás transmitiendo un mensaje certero en los pocos segundos, Sí. sea lo que sea, una obra o lo que sea, igual en el scroll te va a eliminar Exacto, instantáneamente. Pero sí. nunca había pensado que también eso se traslada a un ámbito como el teatro. Sí. O sea, Y sobre todo en el humor, ¿eh? Yo creo que quien va a ver otro tipo de teatro está más dispuesto a recorrer una historia y todo. Pero bueno, hasta en el cine lo vemos, ¿no? Vas al cine y la gente no aguanta estar viendo la película y empezó saca el lenta. teléfono a la mitad y entonces si no te atrapa, sí es distinto. Sí, ya es muchos de los comentarios que ves en redes de una reseña, ¿no? Empezó lenta, Sí. pero se pone buena y así. Exacto, sí. Oye, y a ver, y por ejemplo, yo creo que muchísimas personas, chavos, chavas, anhelan trabajar contigo, con ustedes, estar en el teatrito y estar en producciones. ¿Cómo es esa exigencia también que ustedes hacen? Yo otra vez que he ido a sus producciones, todos son grandes actores y actrices, pero también, o sea, ¿qué tiene que ser un chavo, un joven que nos esté escuchando para poder estar con ustedes? Pues primero querer sacrificar un montón de cosas. Esa es la principal de las premisas, porque nosotros trabajamos a la hora que los demás se divierten. Entonces, o sea, a veces hay chavos que han entrado y me dicen, pero es que va a ser la boda de un amigo y nosotros al teatro nos enseñaron que se falta cuando te casas tú y cuando te mueres, nada más. Y en 22 años, por ejemplo, pues Chito y yo nunca hemos faltado al teatro y entonces pues los demás no tienen de otra más que esa, ¿no? O sea, no nos gusta hacer suplencias porque pues el público va buscando algo específico. Correcto, por supuesto. Y pues cuesta mucho trabajo ahora, la verdad he de confesarte que ¿Sí? antes yo notaba en nuestras generaciones como más pues ganas de dedicarse a lo que les te apasionaba, exacto. Y ahora, pues si hay una fiesta, a veces nos dicen, no, pues es que yo no podría porque tengo esto y no contratamos a la gente así, porque Fíjate. sí hay que hacer muchos sacrificios, pues de todo tipo. O sea, yo he tenido que faltar a muchas cosas familiares siempre por estar dando función, ¿no? Claro. Al final del día, la disciplina y el sacrificio, Sí. yo creo que son ingredientes para lograr cualquier cosa. Sí, yo la verdad es que en carne propia he vivido que yo no siento que haya nacido con tantos talentos como, por ejemplo, Chito es un actor que nació talentoso para hacer muchas cosas. Yo creo que lo mío ha sido acercarme a gente que es muy talentosa como él y otros amigos con los que he participado en la música también. Pero lo que sí he tenido es la constancia. Entonces, tarde o temprano te alcanza el talento si la constancia está ahí. Digo, eres muy modesto, Coca, pero eres talentosísimo. O sea, la verdad es que han hecho una dupla excepcional. O sea, la verdad es que o sea, yo respeto a todos los actores y actrices de las compañías teatrales independientes de Querétaro, que hay, si algunos distinguen en talento, pero es que ustedes hacen un trabajo formidable, formidable. Oye, y bueno, ¿y cuál podrías decir tú que ha sido tu obra o producción que más has disfrutado? Así que seguramente vas a decir que todas, pero debes de tener tus consentidas, Sí. tus producciones consentidas. Pues, por ejemplo, Tres Patines, que ahorita estábamos haciéndola en una temporada en el teatro, fue algo que nos regaló muchas cosas. Para empezar, nos regaló público, porque ahí no teníamos, llevábamos como 2 años con el teatro y nos poníamos afuera del teatrito a suplicarle a la gente que se metiera.
Y en el teatro hay una regla de que la función se tiene que dar si hay el doble de público de la gente que está en escena. Y como siempre nada más éramos Chito y yo, pues si había 4 personas dábamos función. Ya la ¿no? habían librado. Y entonces, pues nosotros estábamos ávidos de que nos vieran, de que nunca abrimos el teatro haciendo números ni haciendo cuentas de si nos iba a salir bien o mal. Ahora está muy de moda eso, ¿no? Yo soy un crítico de eso, de que hemos permeado en las generaciones que vienen abajo, que tienen que hacer cuentas, dedicarse a lo que va a ser redituable, y yo creo que es totalmente lo contrario. En donde tu corazón te llame, platicábamos antes de empezar, a ti el corazón te llamó hacia algún lugar. Claro. Y creo que se han abierto las puertas. Toda la gente que yo conozco, cuando le pone el corazón, las puertas terminan abriéndose. A veces tarda, pero se terminan abriendo. Y entonces lo que hacíamos es que pasábamos a la gente gratis y le decíamos, por favor, pasen. Y hasta a veces pensaban que era broma o algo, porque decían, pero ¿cómo gratis? Sí, la única cosa es que nos recomienden si le gusta la obra. Y entonces así ha sido nuestra historia. O sea, nosotros preferimos tener una sala de teatro llena, pero que la gente nos recomiende después con eso, ¿no? Entonces digamos que ese cariño le tienes a Tres Patines porque fue... Sí, porque enganchó. Exacto. Hacia allá iba porque Tres Patines de repente lo pusimos en escena y como sí había mucha gente que lo había escuchado, aunque fue un arma de 2 filos porque la gente tenía la imagen de la tremenda corte solo radial. Ajá. Y nosotros les pusimos cara a esos personajes. Y resultó bien y de ahí pues como que fue un trampolín también para nosotros. Y justo ahorita está en temporada. Sí, está en Tres Patines, estás invitado. Para sí, claro, sí. Yo fui a ver la pastorela. Obviamente. Sí, te vimos genial, espectacular. Oye, y justamente en eso, parte de lo que el queretano y la queretana, no nada más los de nacimiento, sino también los que no son de aquí, pero ya adoptaron el estilo de vida queretano, porque Querétaro es grande por la gente que nació aquí, pero también por los que llegaron de fuera. Ha llegado mucha gente muy talentosa en todos los rubros a Querétaro. Pero si se quieren empapar de la realidad de la sociedad queretana, cuando vayan a la pastorela se van a poder empapar. Sí. A todos les ha tundido fuerte, a todos. Y cómo justamente es ese cómo hacen esos guiones, cómo hacen esas producciones, porque es un reflejo, sí es una obra cómica divertidísima, pero también es una sátira y también, incluso a veces hasta una crítica también de cómo lo que sociedad vivimos, ¿no? Lo político, lo social. ¿Cómo mezclan todo eso? Pues justamente hay que estar muy empapados de lo que va sucediendo y escuchando mucho a la gente, ¿no? Nosotros justamente hemos intentado ser siempre respetuosos, pero sí observantes, y ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo claro. Es observar desde a las personas para poder crear personajes hasta cómo nuestra sociedad vive. Y somos creyentes de que si aprendemos a reírnos de nosotros mismos, estamos del otro lado, ¿no? Sí. Y además, el humor es una línea muy delgadita entre la tragedia y lo que ya nos da risa. Hay una fórmula, de hecho, para eso. A ti te da risa algo que después de un tiempo ya se curó en ti. O sea, si el día de hoy sucede un terremoto y yo hago un chiste el día de mañana de eso, nadie se va a reír de eso. Correcto. Pero si pasa el tiempo y ya bajaron las aguas, todo se calmó, todo se arregló y haces un chiste de eso, te ríes en realidad porque es una forma de catarsis, de liberación. Y lo mismo creemos que pasa con nuestras obras. La gente se ríe de las cosas que en realidad pues sí están sucediendo, pero es una válvula de escape. Cuando te ríes cuando ya no duele. Si está doliendo, no te ríes. Y lo hemos experimentado en chistes que de repente no son exitosos. O sea, hay muchos chistes que nosotros tiramos a veces y la gente no se ríe. Entonces ahí te das cuenta que ahí no está preparada la gente, que todavía está enojada, por ejemplo. No era el timing. Sí. Y no solo de cosas del gobierno, sino cosas que socialmente hacemos, ¿no? Claro. Sí. Y fíjate, o sea, y acabas... A ver, yo justamente el día que fui a ver La Pastorela, allá al teatrito, creo que te lo puse, ¿no? Necesitaba esa hora y media, 2 horas de risoterapia. Sí. Es salud mental. Es salud mental. Sí, o sea, también ir al teatro con ustedes es salud mental. ¿Cuántas veces no necesita la gente reírse? Yo creo que es un proceso hasta químico. Sí. Y ahorita lo acabas de decir también, cómo desde ahí, desde estas expresiones artísticas, también le puedes dar la vuelta a muchas cosas que emocionalmente como persona llevas. No nada más incluso ustedes desde la actuación, sino el espectador, ¿no? Exacto. Es súper más, es mucho más que nada más actuación.
son emociones, es salud mental, Sí. es terapia, ¿no? Sí, es reflejo, es aprender. O sea, si vemos una caricatura que yo hago de, por ejemplo, Uva y Poma, de estas señoras que nosotros representamos, estamos haciendo un reflejo de muchas actitudes que toman ciertas partes de la sociedad y que al verse reflejado en ello, nuestra apuesta es que la gente reflexione acerca de ciertas actitudes y no las haga más. Correcto. Entonces, nosotros hacemos Sí. caricaturas grandototas de actitudes que a veces quizá no sean correctas o que no estén tan bien en sociedad, y cuando las ves te puedes ver reflejado y decir, Ay, sí la estoy regando. Sí, y sí pasa, Sí, pasa mucho. no, Sí. totalmente. Hemos llevado mucho la comedia a hacer comunicación organizacional humorística en empresas grandes, transnacionales. Llevamos muchos años haciéndolo. Y justamente cuando hacemos sketch del buen y mal comportamiento, digamos, de la gente que trabaja en una empresa, como robo de ideas, como el no uso de todo el equipamiento de seguridad, y etcétera, la gente termina haciéndolo porque con la comedia se les queda mucho más que con otro tipo de capacitaciones. Fíjate qué interesante, ¿eh? Sí, sí, es muy padre. La crítica al jefe gandalla, Exacto, al empleado sí. flojo. Sí, sí, sí. Eso está padrísimo. Sí, o sea, creo que el humor es una forma de enseñar, de educar, de vernos. En general todo el arte, ¿no? O sea, es una forma de acudir a una parte del alma que normalmente no acudimos por estar en el día a día, ¿no? Así es. Oye, y ahora, algo de lo que estamos haciendo en el municipio por seguir fortaleciendo el arte y la cultura en Querétaro, y justamente lo que comentabas de que somos el segundo corredor teatral del país. Estamos rescatando el Teatro Hércules, un inmueble de más de 76 años, de la identidad del barrio de Hércules, que lo atesoran y lo añoran muchísimo. Estamos ahorita invirtiendo muy fuerte para rehabilitar y todavía acondicionar mucho más el teatro de la ciudad también. Sí. Lo vamos a dejar muy, muy bonito, muy, muy padre. Estamos reconvirtiendo lo que era el antiguo lienzo charro, que hoy será un elefante blanco, una infraestructura totalmente abandonada. La vamos a hacer un centro de entretenimiento, cultural, musical, multifuncional. Que es un granito de arena que desde el municipio estamos haciendo por el arte y la cultura. ¿Cómo ves esto? Y también con toda claridad, ¿tú qué ves que falta en la cultura en la ciudad de Querétaro? Si falta apoyar más el talento local, ¿qué se ocupa? ¿Qué se necesita? ¿Hacia dónde crees que debe de ir la cultura en la ciudad? Sí. A mí el hecho de rescatar infraestructura, de mantenerla, de tenerla digna, se me hace increíble, se me hace un regalo para la comunidad, no solo artística, sino para todo Querétaro. Pero sí creo que eso no va a ser exitoso si no volteamos a ver a nuestros artistas. O sea, estos espacios se pueden volver claramente elefantes blancos en el tiempo si no consolidamos a nuestras compañías, si no las apoyamos para que tengan acceso a estos espacios. Y no solo acceso, porque el tener acceso pues, sería quitar trámites burocráticos, que puede ser sencillo. En realidad se trataría de motivarlos para que puedan tener no solo el espacio y el escenario y las facilidades, sino que también juntos les formemos públicos para que vayan y los vean en estos espacios. Porque, por ejemplo, el Teatro de Hércules me parece increíble, me parece muy padre, pero está gigantesco, ¿no? Son 1,300 personas. Exacto. Entonces, ¿qué espectáculos se van a presentar ahí? Más o menos ha sucedido eso con el Teatro Metropolitano. Yo formé parte del consejo de cuando se creó ese teatro. Y parte de las mesas que se hacían era para decir, está padrísimo tener un teatro así, pero ¿qué se va a presentar ahí? O sea, es una infraestructura enorme y pues lo vemos, se usa mucho, pero estaría increíble que se usara más con compañías de acá. En serio, hay talento en Querétaro que vienen de otras partes del mundo para llevárselo. Y ya nos han robado a varios dramaturgos, dramaturgas, directores que podrían haber tomado la decisión de hacer base acá. Y que, bueno, yo entiendo que esta es una ciudad y un estado que ha crecido muchísimo y que a veces el presupuesto no alcanza para todo. Pero si tú me preguntas y yo aprovecho la oportunidad de que tú eres alguien que tiene injerencia con eso, yo apuntaría a las políticas culturales públicas, de donde sea que estés, a voltear a ver a nuestro talento local. O sea, se han traído muchos festivales y muchas cosas muy padres que nos han enseñado y que le han dado a la sociedad cosas y experiencias bonitas,
pero creo que estamos en el justo momento de que volteemos hacia acá y hagamos crecer a nuestros artistas. Con apoyos directos, con cursos, con aprendizaje, trayendo a gente a que los motive, incluso generando programas que los puedan llevar a otros lados a ver para que vean lo que se hace en otros lados y que podemos hacer en Querétaro. Entonces, los espacios me parecen muy buenos, pero creo que también tiene que ir sumado de una política cultural en la que generemos más gente que esté en esos escenarios de manera permanente. Entonces, tú dirías que son en dos vías, que justamente en estos inmuebles, los artistas locales, les podemos generar ya incluso de una programación ya permanente. O sea, es decir, para una obra de teatro, para una presentación musical, etcétera, pero que no nada más es úsenlos, ya sepamos incluso, se les apoye para que puedan presentarse y además la difusión. O sea, sean como en esas dos vías, ¿no? Sí, mira, en este tema de la difusión, mis compañeros y compañeras de la comunidad siempre exigen que haya más difusión, por ejemplo, de parte del gobierno y de instituciones y de entre todos nosotros. Yo creo que si tú montas, yo te confieso algo, el Teatrito La Carcajada nunca ha tenido un solo centavo de presupuesto de publicidad. Sí, lo sé, y siempre está lleno. Y siempre está lleno. Atascado. Entonces, ¿qué es? Y lo digo de la manera más humilde, lo digo para que la gente que lo ve lo pueda aprender. Si tú pones algo que va dirigido al público al que le hablas y la gente se va contenta, la gente lo va a recomendar en la comida del domingo con su familia. Sí. No necesitamos más. No, o sea, estamos presentes nosotros en redes porque pues ahora te lo exige eso, digamos, la dinámica. Sí. Pero en realidad se trata de que la gente lo recomiende. Entonces, los incentivos deberían ir y el dinero debería ir enfocado a la producción. Producir. De 10 obras, nosotros parece que siempre nos salen bien las obras, pero eso no es así. Nosotros hemos montado muchas obras que son muy malas, pero que decidimos quitarlas a las 2 semanas de que las pusimos. Mira. Justo para que pues, vemos que la gente no le gustó, traemos gente. No me gustó y tenemos ya afortunadamente un público muy sincero con una comunicación muy directa que nos dice eso no nos gustó. Ojalá. Y lo quitamos. Pero entonces los esfuerzos desde el gobierno deberían ir hacia allá, a la producción, para que haya mucha, y de eso vamos a obtener cosas buenas y entonces vamos a formar más público con eso. O sea, seamos facilitadores desde el lado de gobierno. Sí. Demos lo que necesitan y ya que el talento haga lo que tenga que hacer. Bueno, y ahí tocaste otro tema que yo la verdad siempre digo. O sea, yo siempre digo, cuando me pregunta alguien de gobierno, ¿qué podemos hacer? Yo les digo, déjenos trabajar. Nosotros, los artistas, sabemos trabajar. O sea, sí, claro. Solo pues facilítenos los trámites para que alguien abra un teatro, facilítenos el hecho de... Y se ha avanzado muchísimo, la verdad es que en muchas administraciones se ha avanzado mucho, pero siempre se puede más. O sea, creo que, y dirás que lo digo yo, que me dedico a eso, pero creo que nuestros artistas deberían ser nuestros consentidos en la ciudad, porque son los que le dan el alma, son los que van narrando cómo sucede la vida, pues sí, la vida emotiva de una ciudad, ¿no? Entonces, sí, deberíamos apapacharlos. También hay que estar conscientes de que siempre el artista tiene más sensibilidad y entonces pues viene de heridas emocionales que son dignas de abrazarlo y decirle, yo te doy el foro, yo te doy la producción, yo soy tu público que te ve. Claro. A nuestros artistas hay que abrazarlos. Las ciudades importantes en el mundo que han abrazado a sus artistas prácticamente se vuelven importantes gracias a sus artistas. Sí, son de primer mundo. Sí, siempre. Quien invierte a cultura, al arte, todas las sociedades son de primer mundo. Exacto. Y muy de mayor formación. Oye, ¿qué artista admiras más en la historia? O no en la historia, como tú quieras. Y cuál es, digamos, que alguna producción que tú hayas visto de la cual no hayas formado parte, que te haya marcado. Tengo mucha gente a la que admiro, o sea, en la música Silvio Rodríguez para mí es un referente, Joaquín Sabina también lo admiro mucho. Y en el teatro y sobre todo en la comedia, por ejemplo, Virulo, que es un cubano que hace música ha venido muchas veces al teatrito y fue quien inició el canto nuevo y la trova con Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Vaya. Pero después se dedicó a la comedia y pues digamos que fue junto con Lelutiers
los referentes de la comedia musical, y me refiero no al teatro de comedia musical, sino a la música que hace comedia y hace crítica social y política. Entonces, Virulo para mí es uno de mis grandes ídolos. Sí, ahora que venga te invito a que lo vayas a ver. Para conocerlo. Sí, vale mucho la pena. Y alguna producción que haya visto que me ha tocado mucho es Lavas Snow Show. No sé si la has visto. No. Es un show de un payaso ruso que estuvo en la Ciudad de México mucho tiempo. Y pues literalmente es poesía viva. O sea, yo nunca había experimentado ver que una sola imagen te pueda hacer llorar en un solo momento y después reírte. Son clowns, son payasos. Ajá. Pero yo he visto ese show como 3 veces y es una cosa impactante. Y otra cosa que de verdad me tocó el alma y que cambió mi forma de ver la escena y muchas cosas más. En Nueva York vi un espectáculo que sucedía en un hotel abandonado. Y se mezcló una compañía de teatro muy experimentada junto con una compañía de danza contemporánea. Y tú seguías la historia. Entonces tú entrabas al lugar te ponían una máscara. Estaba medio basado en Macbeth y alguna cosa ahí de Shakespeare. Y entonces tú tenías la opción de seguir al personaje que quisieras por todo el hotel. Órale, qué feo. Y pues, por ejemplo, seguías a uno y de repente había un asesinato. Y después, si decías seguir a la chava que fue la que reveló el asesinato, pues te contaba una historia. Pero al mismo tiempo estaba sucediendo en otro piso del hotel o en otro cuarto. Otro personaje. Otro personaje, pero toda la historia entrelazada. Es una locura. Sí, yo lo vi 2 veces y todavía no entiendo cómo lo lograban, ¿no? O sea, de que todo estaba tan sincronizado. Lamentablemente quebró el espectáculo, ya no está. ¿Cómo crees? Pero estuvo muchísimos años y era una cosa muy, muy, muy impactante. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Sleep No More. Sleep No More. Sí. En Nueva York. Sí, muy padre. Oye, espectacular, ¿eh? Esto es increíble. Sí, sí, sí. Oye, qué padre. Y ya como querétano, ¿qué amas de Querétaro? ¿Qué amas de esta ciudad, del estado? ¿Y qué esperas también para Querétaro? Ya, incluso no nada más en el tema cultural y artístico. Ya, como un ciudadano, eres un apasionado de Querétaro. Sí. ¿Y para ti qué es Querétaro? Pues amo de Querétaro, digamos, de manera física el centro histórico. Yo crecí en el centro histórico, siempre he trabajado en el centro desde que cantaba en cuadros y ahora que tengo el teatrito ahí. Sigo viviendo en el centro, me salí como 2 años y no aguanté porque la verdad es que para mí el centro es mágico, tiene un gran potencial, tiene muchísimas cosas que dar como, en esencia, como lugar donde ocurren cosas, ¿no? Donde confluyen los artistas, donde va la gente a despejarse, donde va la gente a ver un espectáculo que trajeron a alguna plaza pública. Y entonces creo que el centro ha pasado por muchas etapas, por muchas formas de vivir el centro, pero siempre es increíble vivir el centro. Sí, claro. Y el reto para Querétaro creo que es con este crecimiento que hemos tenido, que esa esencia de Querétaro, que no tiene nada que ver con ser o no queretano de nacimiento, correcto, sino con lo que respira la ciudad, lo que aquí ha sucedido, lo que ha inspirado, que eso se lo transmitamos a los que vienen, ¿no? Que se vayan empapando de esta forma de ser y de vivir. Entonces creo que en eso tiene mucho que ver el arte y la cultura, pero también la conservación de nuestros monumentos, también el orden, que a mí me parece una gran idea, que de manera ordenada todos podamos estar conviviendo ahí y haciendo las cosas bien, ¿no? Sí, el estilo de vida queretano es algo yo creo que se tiene que adoptar, porque somos una sociedad de una, creo yo, mucho mayor educación y formación, de valores, de principios que ahí están muy arraigados y que no se trata de nacer aquí, sino que se adopte ese estilo de vida. El centro histórico es nuestra carta de presentación para el mundo. Yo les digo, es un reto siempre permanente estarlo conservando, cuidando, ordenando y de verdad créanme que es algo que de convicción y de pasión también, como presidente municipal, me encanta hacerlo todos los días. Yo nací, crecí en San Francisquito, en el barrio de San Francisquito, allá arribita bueno, es parte del centro histórico. Claro. Yo no puedo imaginar mi vida sin la procesión del silencio en Semana Santa, sin el desfile de danzantes en septiembre, sin la cabalgata y los carros bíblicos en diciembre. Y créeme que es un reto que al cual todos estamos llamados a entrarle,
Sí. autoridad y sociedad, y abonar a que tengamos el mejor centro histórico. Es más, yo estoy convencido que nuestro centro histórico no le pide nada a nadie y todavía su potencial puede ser mucho mayor y siempre con ese justo equilibrio, tanto de cuidar a quienes como tú viven ahí y residen ahí y que no se merme su calidad de vida, y al mismo tiempo que siga siendo un polo pujante de inversión y de turismo, ¿no? Algo en lo que comentábamos con Coca hace unos momentos, que, por ejemplo, algo que exigimos a los estacionamientos públicos, que antes a las 10 de la noche te cerraban y ve por tu coche aunque estuvieras cenando, pues no. No, a ver, esto es una comunidad y todos tienen que aportar, y no nada más puede ser el negocio, un estacionamiento. Estamos generando esta política pública, deben de cerrar a las 3 de la mañana, tienen que dar un buen servicio de seguridad a la gente, entre muchas otras cosas. Todavía no acabamos, seguimos en ese proceso, pero quiero decir que es que yo también comparto ese amor por el centro y que es parte de nuestra identidad y que sea eso, nuestra carta de presentación de todo lo que somos como sociedad queretana. Es que justamente, o sea, si ha crecido tanto Querétaro y tenemos tan buenos números en todos los sentidos, en seguridad, en inversión y en todo, el empresario que viene a conocer Querétaro viene al centro, y entonces sí necesitamos entre todos, porque sé que es una labor de todos. Y hay vecinos muy puestos en eso. Los he visto enseñándole a la gente que aquí tiramos la basura en los botes, que aquí es 1 a 1, que aquí no se hace ruido después de cierta hora. Sí. Entonces es algo que permanentemente tenemos que hacer y construir todos. Tal cual. Pues ya se nos acabó el tiempo, Coca. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ver, nada más recuérdales ahorita dónde pueden ir a Tres Patines, a la Tremenda Corte, qué horarios y tus redes sociales para que te sigan a ti al teatrito. Gracias. Pues en las redes sociales yo estoy como de sombrero Coca, y el teatrito así, Teatrito La Carcajada. Y toda nuestra cartelera la pueden consultar en iticket.mx, y ahí estamos siempre. Siempre tenemos teatro todo el año, jueves, viernes y sábados. Solo cerramos una semana al año de vacaciones, y todo lo demás siempre estamos ahí. Qué padre, Coca. Oye, muchas gracias por acompañarnos. Estuvo padrísimo la plática, ¿eh? De verdad. Muchas gracias. Y muchas gracias por acompañarnos. No se olviden de compartir, comentar y likear Querétaro con Futuro. Muchas gracias y hasta la próxima.